Recuerde usted que estamos tratando en este programa de hoy, en Cara a Cara, el asunto Estado e Iglesia a partir de la concepción de la laicidad, pero a la luz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hace un momento interrumpí al doctor Becerra cuando estaba describiendo, porque partimos de los sentimientos a la nación, de por qué el cura Morelos en su momento y en su circunstancia dijo que haya una religión y no otra. Doctor. Sí, efectivamente, pues así se pensó, que la unidad nacional y la integridad nacional se podían aglutinar con un proyecto de constitución de independencia, porque él pensó, atendiendo la premisa original, ¿por qué, para qué y contra quién? La constitución se pensó para hacer la independencia, para darle libertad a la América mexicana, para dar igualdad y para la unidad nacional. Y se pensó que la unidad era a través de la religión. Y no fue solamente Morelos, fue en muchos países del mundo para hacer la unidad nacional. Así se constituyeron los estados nacionales. Pero la sociedad no queda así. Y lo plantea, por ejemplo, un filósofo italiano, Luigi Ferrajoli, dice, a ver, ahora para que se dé la igualdad y la paz, ¿todos tienen que compartir una creencia privada a todos y llegaremos a la paz? ¿Vamos a obligar a todos y no obligar, sino incentivar a que tengan una sola creencia para la unidad? Dice, ahora, para hablar de unidad nacional, hay que hablar del amor varias cosas, del amor a la libertad, del amor a la igualdad, del amor a la paz, a la armonía. Pero para que se dé esa paz y esa armonía, será factible los sentimientos de la nación, que fueron fabulosos y vanguardistas, en una sociedad donde ahora, aunque sea una minoría, no todos son católicos. Y lo digo desde el punto de vista constitucional, porque la gran mayoría podemos ser católicos, pero también hay otros de otras confesiones religiosas. Para que se dé la unidad nacional, necesariamente será factible la opinión del cura Morelos ahora. Para llegar a la paz y la armonía, tenemos que imponer una moralidad privada a una moralidad pública, que la moralidad pública en ese tiempo, es decir, parto de otra argumentación. Tenemos una moralidad privada, así lo plantea la filosofía del derecho y el constitucionalismo, una moralidad crítica. ¿Cuándo se generaliza? ¿Y el derecho de dónde surge? De esta moralidad crítica. Porque este pensamiento, como Morelos, usted habló de los sentimientos de la nación, era una moralidad generalizada ya, que quería la libertad y que quería establecer una religión única. ¿Es válido? Sí. Y fue tan fuerte esa moralidad que se positivizó en una norma. Ahora, lo que planteaba el cura Morelos, ¿son los problemas que ahora tenemos? Indudablemente, no. Por eso, podemos hablar de una moralidad privada, sí, una moralidad crítica, sí, pero también de una moralidad pública. Y esa moralidad pública se materializa en una constitución. Después, avanzamos en la época del siglo XIX, avanzando en el siglo XIX, con la época de la Reforma. Se crea una nueva constitución, la del 47 y la del 57. ¿Por qué y para qué? Ya lo mencionó la maestra. Había un sentimiento de poder exacerbado de la Iglesia porque hacía funciones de registro civil, de educación, y que un sector de la población decía, la Iglesia debe atender el tema de la creencia a los que deseen creer, pero la función del Estado la debe de hacer el Estado. Por ello, esa nueva moralidad crítica se positivizó en una nueva constitución que dijo, incipientemente la del 47, incipientemente la 57, pero que se materializó en las leyes de reforma posteriormente, que tomó ese espíritu del pensamiento liberal y dijo, fue muy radical porque no solamente separó la Iglesia de Estado, sino que le quita personalidad jurídica. Y fue un momento histórico muy fuerte que después matizaré estas cosas. Pero eso entiendo. Sí a la religión única en un momento determinado. Pero yo pregunto ahora, ¿México será todo católico?
Importante. ¿sí? Maestra Martínez, el católico y la religión católica en este momento, en 2016, a unos cuantos meses del centenario de la Constitución de 1917, ¿cuál es su realidad, su actitud, su participación incluso frente a una Constitución y frente a un artículo 130 constitucional? Sí, a mí me gustaría retomar antes un poco lo que comentaba ahorita el doctor. Yo creo que el punto de partida histórico, incluso actual, es entender la religión como una moralidad privada. Cuando partimos, yo parto de los conceptos, cuando partimos del tema religión, es todo aquello que me religa a lo trascendente. Ya en la actualidad, antropológicamente, todos los hombres tenemos creencias y vamos a algo. Es verdad que la unidad política y la unidad religiosa, incluso bíblicamente se ve que el tiempo de la monarquía es el tiempo ideal porque se había logrado como esas dos partes, ¿no? Pero el hombre es un hombre político, por naturaleza es polis. Entonces yo no puedo separar mi parte religiosa de mi parte política. O sea, yo no la puedo para lograr, y luego sacamos una moralidad crítica. Si seguimos un poco la historia, a lo mejor le quitamos la educación a la iglesia, pero después fue una imposición ideológica del Estado. O sea, yo creo que la Constitución doctrinalmente se escucha bonito, pero en la práctica ha sido una lucha de poderes ideológicos que hicieron tensión entre ellos. Entonces, ¿cómo entender la Constitución en la actualidad? En la actualidad, pues, se le ha dado autoridad jurídica, es un ciudadano, o sea, tiene su participación política como sujeto que es en la política, y en un momento dado, sí hay que ser realistas. En un momento cuando decimos, la misma Constitución dice que ayuda a los minoritarios, pero ¿hasta qué punto? Hay toda una filosofía de divide y vencerás internamente. Entonces, yo considero que sí hay que dejar la manifestación pública de una persona católica, como se deja la manifestación pública de un no católico, de un musulmán, de un hindú, pero que eso se pueda manifestar en el aspecto cultural. O sea, yo no puedo sacar al hombre de su realidad histórica y cultural. Y aquí en México somos religiosos por cultura. Doctor Becerra, la Constitución habla de una, no sujeción, perdón, el término es totalmente, pero así lo dice la letra de la ley. Dice el artículo 130, las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. ¿Cómo interpretar esto? Pues mire, lo que tenemos que aprender, y nos ha costado mucho tiempo, y no únicamente ha costado tiempo, sino sangre y rivalidad. El hecho de lograr lo que ahora tenemos en la Constitución, no solamente mexicana, sino en el mundo, ha costado sangre. Precisamente por las colisiones entre creencias religiosas, y la historia nos lo ha dicho. Lo vimos en Francia, lo vimos en Inglaterra, y lo estamos viendo en la actualidad, ese choque de civilizaciones donde en nombre de Dios trato de destruir al otro. La Constitución precisamente habla de un término incluyente, iglesias. Porque, pues hay varias. Yo sé que puede haber una mayoría que profese la que desee, pero sería una fatalidad pensar o hablar de un pensamiento único. Qué bonito sería que todos pensáramos igual. Pero la historia que nos ha dicho, ¿por qué fue la Revolución Francesa? Uno de sus dogmas que fue la libertad de pensamiento. Porque ¿cuánto le costó a Francia eso? La libertad de pensamiento, sangre y muerte. En México, ¿cuánto también ha costado precisamente que cada quien asuma el rol que nos corresponde? Yo no puedo ejercer mi función pública argumentando mi moralidad privada porque ya estoy rompiendo con el Estado laico. Si yo, está bien, yo puedo decir, mi pensamiento religioso me lleva a ser buen ciudadano, dicen los teóricos, fabuloso, vale, va. Pero explícalo racionalmente a los demás, a los que no creen. Dice, yo, si bien es cierto, soy católico, puedo ejercer el no matar, el no robar, o sea, es válido porque racionalmente se explica.
y no está malo. Lo que no se vale es que mi tendencia religiosa pueda, en una esfera de poder, influenciar o obligar. No quiere decir que vaya con un fusil y decir tienes que creerlo, no, pero que hacer todo, utilizar el aparato estatal para obligar sutilmente a hacerlo. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Cuando el Papa llegó a Francia, Francia es un estado que se distingue por su laicidad. ¿Y qué dice el presidente Sarkozy? Que desató toda una serie de manifestaciones públicas. Dice, no es bueno que las personas creen en la religión, incluso no es malo que no crean, es bueno, es una virtud social, fíjense, es una virtud social que crean en una religión. Inmediatamente los ateos dicen, no, es que rompes el Estado laico al momento que dices que eso es bueno. Tú tienes que abstenerte de decir si es bueno o malo una religión, porque con eso estás hiriendo al que no cree. Yo entiendo, y fíjense, no sé si tengas tiempo. Adelante. Les voy a poner un ejemplo porque es importante lo que menciona la maestra, la cuestión cultural. Un día, una maestra de origen belga, su hija acudía en una escuela laica en Italia. Estaba un crucifijo en la escuela. Y ella dice, se impugnaba ante las autoridades, voy a hacerlo rápido, ante las autoridades italianas, dice, el Estado laico se vulnera al estar el crucifijo en la escuela, en el salón de clase. Para no hacer más larga, ese asunto llega hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el tema de libertad religiosa y Estado laico y de creencias. ¿Qué resolvió el Tribunal Europeo? El estar el crucifijo en el aula no viola el Estado laico, porque el crucifijo no solamente representa una religión, sino la cultura. Entonces es un símbolo cultural de Europa. Por lo tanto, no se viola el Estado laico que esté ahí. Es decir, puede haber manifestaciones culturales, va y vale, y lo validan los tribunales. Pero, en contrapartida, cuando una jovencita traía un velo y esa jovencita era profesora en una escuela francesa, ¿qué le dijeron? Quítate el velo porque violas el Estado laico. ¿Qué quiere decir? Si es laico y no es cultura, me refiero a la religión musulmana, cuando, por ejemplo, en España estuvieron más de 800 años ahí. Es decir, sí es cultural cuando la mayoría está de acuerdo, pero no es cultural cuando eso no representa la minoría. Bien, vamos haciendo una pausa en el programa Cara a Cara. Está usted escuchando al doctor José Jesús Becerra y a la maestra María Cristina Martínez Arrona. El tema de hoy es la Constitución. Y hay un mandato constitucional que dice: el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orientará las normas que contenga este artículo. Decimos el 130. Después de una pausa, le seguimos. Pero mire, antes le voy a dar el número de nuestra línea WhatsApp. 33 18 80 76 41. Pausa.